Son las 11 de la mañana con 36 minutos de este jueves 18 de diciembre y ya lo habíamos advertido cuando tuvimos el contacto al comenzar el programa con Medelis Jensen a propósito de que el Ministerio de Salud ya está entregando algunos detalles de la situación de nuestro país a propósito de este caso de influenza H3N2 y los distintos protocolos que hay que activar y de alguna manera también adelantar lo que va a ocurrir a partir de la campaña de vacunación que probablemente también se adelante el próximo año al mes de marzo. Queremos enterarnos un poco más, conocer más allá de los trascendidos, los titulares que usted pueda haber leído por ahí, con la jefa de infectología de la Clínica Santa María, la doctora Claudia Cortés. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, muy buenos días, doctora. Sandra, Cristian. Doctora, primero que todo, aquí en Chile hemos registrado alguno de estos casos de influenza. ¿Cuál es el tema del protocolo, las notificaciones que les han hecho a ustedes llegar como centros asistenciales? A ver, lo primero es calmar un poco el susto. Ajá. La influenza es un virus que conocemos muy bien y sabemos que es un virus que muta mucho, que va variando a lo largo del tiempo y por eso nosotros nos tenemos que vacunar las personas de mayor riesgo todos los años porque la vacuna no es exactamente igual a la del año anterior, sino que toma en consideración estas nuevas variantes. Esta es una nueva variante, como siempre ocurre. Y en Chile existe un monitoreo bastante bueno desde hace muchísimos años de cuáles son las variantes en circulación de los tipos de virus, y H3N2 todavía no ha llegado a nuestro país, va a llegar sin duda porque somos un país conectado con el resto del mundo, pero no hay que tener pánico. Es distinta la situación que se está viviendo en el hemisferio norte, donde ellos están en invierno, y este es un virus predominantemente estacional, se ve mucho más frecuentemente en invierno, por lo tanto a ellos está afectándolos en forma masiva, llenando los servicios de urgencia, como nos pasa a nosotros en julio, por ejemplo, en la mitad de nuestro invierno. Así que se monitorea en Chile, todavía no hay ese virus, va a llegar, pero tampoco es que hay que tener tanto miedo. Claro. Bueno, y por lo que decían las autoridades también, para nosotros va a ser una oportunidad el hecho de adelantar la campaña al mes de marzo, si es que efectivamente se logra con este refuerzo que se le hace a la vacuna. Efectivamente, nosotros tenemos la fortuna, por así llamarlo, de que se fabrica la vacuna para el hemisferio sur en base a las variantes que están en circulación en el invierno anterior del hemisferio norte. Por lo tanto, la vacuna que se está fabricando en estos momentos para que nosotros la recibamos a partir de marzo va a incluir la variante H3N2, así que vamos a venir protegidos quienes se vacunen para esta variante. Ahora, ¿pueden aparecer nuevas variantes? Sí, sin duda, porque el virus muta mucho. Pero recordar que la influenza para la mayoría de la población no es una enfermedad grave, es una enfermedad molesta, uno se siente con fiebre, se siente mal, la gran mayoría de la gente ha tenido influenza alguna vez, pero aquí los que nos tienen que preocupar son los grupos de riesgo, los adultos mayores, las personas con alguna enfermedad crónica y los niños pequeños. Y esas son las personas que a partir del 1 de marzo tienen que comenzar la vacunación. Claro, a partir del 1 de marzo, y además lo que hemos hablado en otros momentos, doctora, de estas medidas, ¿no? Que en algún momento nos enfatizamos quizás un poco más en tema de la pandemia, pero que son de siempre, el tema de lavado de manos, situaciones como esa, y le quería preguntar qué tan efectivo es en caso de los usos de mascarillas y situaciones como las planteadas. Lejos, lo más importante es lo primero que tú mencionaste, es el lavado de manos. Ojalá todos durante la pandemia del COVID hubiéramos aprendido al menos a lavarnos las manos y seríamos un mundo infectológicamente mejor y yo tendría menos pega. Pero lavarse las manos es la medida más importante. Estos virus se transmiten en su mayoría lo que se llama mano portada. Yo me toco la nariz, estornudo, me sueno y luego el pañuelo lo guardo en el bolsillo, pero esa mano queda contaminada. Después voy y tomo una baranda, la manilla de una puerta y viene alguien detrás mío y toca esa baranda y se toca la cara y así se contagia. Entonces, si nosotros nos estamos lavando las manos frecuentemente con agua, con jabón o con alcohol gel, disminuimos esa posibilidad de transmisión de forma muy, muy importante. Esa es lejos la medida más importante, el lavado de manos frecuente con agua y con jabón. Luego vienen las mascarillas, que son útiles para alguien que está con síntomas respiratorios menores, porque si se siente muy mal tiene que quedarse en su casa, si está con fiebre tiene que quedarse en casa y no ir a trabajar. Pero si estamos así con moco y me siento un poco mal, pero todavía no lo suficientemente mal, mascarilla, y así protejo a quienes me rodean, ya sea tanto en mi familia, en mi casa, o en mi lugar de trabajo, o en el transporte. Esas dos medidas son muy, muy útiles.
Doctora Cortés, el año pasado cuando comenzó la campaña de vacunación, que se adelantó al mes de marzo efectivamente, al mes de empezar, digamos, con la campaña ya había más de 3 millones de personas que estaban vacunadas en nuestro país. Luego, ahí al mes de junio más o menos se había alcanzado un 74% de la cobertura de los grupos objetivos, lo que da cuenta que no necesariamente avanza tan rápido. A lo mejor mucha gente sí lo hace inicialmente, pero después hay que estar reforzando esta campaña. En este año vamos a tener que volver a hacer campañas un poco más reforzadas. ¿Es más importante vacunarse ahora que a lo mejor haberse vacunado el año pasado? Los grupos de riesgo, los adultos mayores, los enfermos crónicos y los niños pequeños tienen que vacunarse todos los años. Eso es así porque son las personas que tienen riesgo de terminar hospitalizadas en una sala común o en una unidad de cuidado intensivo en ventilación mecánica. Y esas son las personas que tienen que estar al tanto de la relevancia de la vacunación. Y ustedes como medios de comunicación, nosotros desde el lado de la medicina tenemos que hacer campañas permanentemente. La gente cree, pero si me vacuné el año pasado, ¿para qué me voy a vacunar de nuevo? Claro. Es que la receta, por así decirlo, la receta de cocina de la vacuna es distinta. La vacuna del año pasado no es igual a la de que nos vamos a poner en marzo del 2026 y no es igual a la del 2024, 23, 22, porque el virus muta mucho. Entonces necesitamos ir actualizando nuestras dosis de vacuna. Y esta alerta que hoy día el Ministerio de Salud pone en la opinión pública, la Organización Panamericana y Mundial de la Salud, es para que los gobiernos, los estados se preparen, porque no sirve nada que el estado en marzo diga, viene un brote. Esto se demora muchos meses, hay que tener las cadenas de distribución, hay que comprar los insumos, hay que contratar a la gente, y todo eso, por eso es esta alerta hoy. No es que hoy día tengamos que correr a vacunarnos, sino que le están diciendo, oiga, señores ministros de salud de los países, de todo el mundo, prepárense porque esto está siendo muy contagioso, hagan todo lo que sea necesario para proteger a su población cuando este brote les llegue. El hecho de esta situación estacional, de que estemos acá entrando a verano, estoy pensando en Perú también, ¿no? Colabora un poco en ese sentido en este cuadro, porque usted comentaba lo del hemisferio norte, bueno, frío total, digamos, invierno y muy crudo. ¿Hay alguna relación ahí? Sí, hay virus respiratorios que son estacionales y otros que no. La influenza y el virus respiratorio sincicial son virus muy estacionales, son predominantemente del invierno. Primero, había un orden previo al COVID bien claro y siempre se repetía todos los años igual. Primero viene influenza, un par de semanas después aparece el virus respiratorio sincicial, que gracias a las vacunas disponibles, ya que hoy día se vacunan los niños chiquititos o reciben un fármaco los niños chiquititos recién nacidos, ha disminuido y ya no tenemos ninguna muerte ni ninguna hospitalización masiva. Eso se ha ido desordenando después del COVID, como que los virus se reordenaron de una manera distinta, pero sigue habiendo un predominio estacional. Y esos dos, respiratorio sincicial e influenza, son virus de invierno, de momentos fríos. Hay otros virus que son todo el año, como el adenovirus, o incluso hay algunos que son más de primavera o de verano. Y tenemos virus que son permanentes, como el rinovirus. Por eso cuando uno tiene un resfrío, no sabe exactamente qué virus tiene, salvo que se haga un test específico, que vale la pena hacérselo si es que uno es una persona con alguna condición especial y requiere un tratamiento específico. Estamos conversando con la doctora Claudia Cortés, jefa de infectología de la Clínica Santa María, a propósito de esta alerta que se dio en Perú y que por supuesto ya tiene algunos protocolos activados en nuestro país por la llegada de la influenza H3N2. Y doctora, a propósito, ya lo hemos dicho, la campaña partiría en marzo. A partir de ese momento, ojalá todos nos vacunemos. Aquí vamos a estar reforzando la idea y el llamado, porque la idea es estar protegidos sobre todo los grupos que son más vulnerables. Pero alguno se preguntará, ¿qué hacer en esta época? Porque efectivamente usted decía, va a llegar, y sin lugar a dudas, este virus a Chile, porque estamos muy conectados. Probablemente en la temporada de verano hay mucha gente que va a viajar a Perú, hay gente de Perú que va a venir para acá, lo mismo con México, que son países que también tienen casos. ¿De qué manera nos podemos proteger y de qué manera nos tenemos que alertar ante algún síntoma? Tenemos que protegernos con lo que comentamos recién, lavado de manos, uso de mascarilla si tenemos síntomas, evitar el contacto o el participar en aglomeraciones muy grandes, o si vamos a ir a algo muy grande, quizás ponerse una mascarilla si es que estamos preocupados. Si es que somos una persona inmunosuprimida, si tenemos un cáncer, estamos en tratamiento, hay ciertas actividades y esas personas en general están lo suficientemente educadas, entrenadas para saber que no pueden exponerse. Por ahora no hay mucho más que podamos hacer, lavarse las manos, estornudar, tener esto que se llama la etiqueta de la salud, estornudar en el brazo, no en la mano, lavarse las manos seguido.
Eso es lo que podemos hacer en este momento. Hoy día ya no tiene sentido vacunarse con la vacuna de influenza de marzo del 2026, que de hecho no sé si existe, si está disponible, de hecho puede que se haya agotado. Tenemos que esperar la nueva receta, por así llamarlo, que viene en marzo de 2026. Y para tener algún tipo de cuidado respecto a si tenemos, no sé, contacto con alguna persona que sabemos que tiene síntomas o estamos viendo, no sé, porque además uno empieza a panicarse en este tipo de circunstancias y estornuda a alguien al lado y ya lo empieza a mirar raro, ¿no? Cuando además también igual es temporada de alergia, por ejemplo. Entonces, esto es distinto al COVID. No tenemos que tener el terror que tuvimos con el COVID. La diferencia con el COVID es que era un virus nuevo, era un virus que no existía previamente, por lo tanto nadie tenía inmunidad, todos éramos vulnerables y podíamos enfermar grave y no lo conocíamos. La influenza la conocemos bien, tiene tratamiento eventualmente para quienes lo requieran. No todas las personas necesitan tratamiento porque una persona sana va a pasarlo mal un par de días, fiebre, se va a sentir apaleado, pero va a andar bien. Pero una persona con ciertos factores de predisposición hay opciones de tratamiento. Y si yo pertenezco a un grupo de riesgo y me siento con fiebre, estuve con alguien que sé que tiene una gripe, tengo que consultar al médico para ver si soy de las personas que requieren tratamiento o no. Y pensando en la gente que viaja, doctora, que va a Perú o a alguna otra zona, digamos, ¿no? Pero como estamos hablando de este tema, por eso pongo el ejemplo de Perú. ¿Recomendaciones, algunas particulares o lo normal? No, lo habitual? en general los virus respiratorios se previenen evitando las grandes aglomeraciones de personas. Son virus que se transmiten por el contacto de estas pequeñas gotitas que uno elimina cuando estornuda y que quedan o en la mano o cuando uno está a menos de 1 metro de una persona que le estornuda al lado. Claro. Entonces hay que tratar de estar no tan cerca de la gente, no en grandes aglomeraciones de personas, lavarse las manos frecuentes. Esas son las medidas, no hay un medicamento, no existe una vacuna preventiva para esto. Si yo voy a Perú y voy a Iquitos, a la zona tropical de Perú, hay cosas que me preocupan mucho más que la influenza, por eso la medicina del viajero es importante, tengo que preocuparme de la malaria, la fiebre amarilla, de otras cosas, esas que tienen prevención. Pero para esto, lavado a mano, evitar las aglomeraciones y si veo a alguien que está medio enfermo y tosiendo, quizás alejarme un poco, pero no más que eso. Doctora, y a propósito, el hecho de que este año, por ejemplo, se haya extendido el periodo que uno se supone, dice, no, si la influenza llegó hasta aquí, que sabemos que eso no es así, pero uno tiene como la idea, ¿no? Se está diluyendo como las estaciones del año, al parecer, porque hemos tenido casos de influenza igual que se registraron, no sé, septiembre, octubre. ¿Eso a qué obedece también a estos cambios que están habiendo? Sí, este año hubo algo que no había ocurrido nunca antes, que es algo completamente nuevo. La influenza y el virus respiratorio sincicial son dos virus muy estacionales, como yo les decía, son de invierno. Y normalmente tenemos el pico en junio, julio, quizás agosto, si se atrasa un poco. Este año, por primera vez en la historia, tuvimos un pic de influenza en octubre, fines de octubre, noviembre, muy alto, casi tan grande como el pic de invierno. Muchos niños faltaron al colegio, la mitad de la gente en la oficina estaba enferma. Eso es algo que no existía antes, por lo tanto estamos viendo un fenómeno que es nuevo. No sabemos bien si esto va a volver a ocurrir o no. Por eso también es importante que los gobiernos se estén preparando, el Estado se esté preparando para que en marzo partamos vacunándonos lo antes posible. Y si bien las coberturas de vacunación en Chile son bastante buenas, podrían mejorar aún más y llegar al 95%, que es el ideal, o sobre el 90% del público estimado. Partir siempre con la gente que tiene más riesgo, los niños pequeños, los adultos mayores, la gente con enfermedades crónicas, y después ir ampliando los programas de vacunación para el resto de la población. En ese mismo sentido, doctora, lo que se está haciendo le parece correcto, digamos, en términos de la robustez de mantener una precaución desde ese punto de vista sin alertar demasiado. O sea, precaución, preocuparse, pero no, digamos, inquietar demasiado, ¿no? Exactamente, esto no es lo mismo que el COVID. Hoy día no están las condiciones climáticas ni ambientales para que tengamos un brote masivo. No estamos en la mitad del invierno como lo estamos viendo en Inglaterra, donde están teniendo problemas porque ellos tienen otros virus en circulación y se les colapsan los servicios de urgencia como nos pasa a nosotros también en invierno. Entonces no es una situación que sea exactamente igual a lo que nos podría ocurrir ahora acá en esta época del año. Pero sí está muy bien que el gobierno se esté preparando, lo está llevando a los medios de comunicación, lo que estamos haciendo ahora de conversarlo, de poner a la gente en la alerta, que no piense que porque se vacunó el 2025, entonces ¿para qué me vacuno el 2026? No, tengo que volver a vacunarme porque sé que esta variante de ahora es aún más contagiosa. Súper importante, por eso nosotros vamos a ser majaderos y vamos a seguir hablando de este tema, y cuando tengamos claridad de las campañas lo vamos a abordar, porque prevenir es mejor que curar, como dice la sabiduría popular. Exactamente. Doctora Claudia Cortés, jefa de infectología de la Clínica Santa María, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un gusto, hasta luego. Gracias, Hasta luego. doctora, un gusto como siempre.